Te gustaría saber de qué tratan cada uno de los libros de la Biblia. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo cada semana. Si ya lo hiciste, continuemos con el video. La Biblia es un conjunto de 66 libros inspirados por Dios que sirven de guía para la vida de todo creyente. Esos libros fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de cerca de 1500 años, pero todos cuentan la misma historia y tienen el mismo mensaje. Esto es así debido a que el verdadero autor de la Biblia es Dios. En el Antiguo Testamento, Génesis, habla sobre la creación del mundo, el pecado y sus consecuencias, y el pacto de Dios con Abraham. Éxodo, relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo guió hacia la tierra prometida. Levítico, especie de manual con las leyes de Dios para su pueblo. Números, contiene censos y leyes de Dios para su pueblo además de relatos sobre la rebelión del pueblo. Deuteronomio, recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. Josué, narra la historia de Josué como líder y la entrada del pueblo a la tierra prometida. Jueces, relata la vida del pueblo bajo el liderazgo de los jueces y el efecto de las decisiones que ellos tomaron. Ruth, narra la historia de Ruth, historia de amor, de fidelidad y de redención. Primera de Samuel, cuenta la vida del profeta Samuel, el último juez, y de Saúl y David, los primeros reyes. Segunda de Samuel, se enfoca en el reinado de David y en la importancia de obedecer a Dios. Primera de Reyes, habla sobre el reinado de Salomón y la división del reino. Segunda de Reyes, relata la historia del reino dividido, Israel y Judá. Primera de Crónicas, recuento de la historia del pueblo y del reinado de David con énfasis en las genealogías. Segunda de Crónicas, narra el reinado de Salomón y de otros reyes, y las consecuencias de la decadencia espiritual. Esdras, relato del final del exilio en Babilonia y el regreso del pueblo de Israel. Nehemías, habla sobre la perseverancia de Nehemías al animar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Esther, historia de la hermosa joven judía, Esther, y de cómo salvó a su pueblo de la exterminación. Job, narra los sufrimientos que pasó Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Los Salmos, colección de cánticos, oraciones y poemas de alabanza y adoración a Dios. Los Proverbios, libro con instrucciones morales y consejos que enfatizan el vivir con sabiduría. Eclesiastés, habla sobre la vanidad y la búsqueda del significado de la vida. Cantares, libro dedicado al tema del amor en toda su expresión. Isaías, contiene las profecías de Isaías y enfatiza que la salvación viene solo por parte de Dios. Jeremías, relata cómo Dios llamó a Jeremías y el llamado de Dios al pueblo para que se arrepintiera. Lamentaciones, contiene una serie de lamentos por la decadencia espiritual de Judá y la destrucción de Jerusalén. Ezequiel, el libro habla del llamado y ministerio de Ezequiel, pero sobre todo, enfatiza la soberanía de Dios. Daniel, narra la vida de Daniel y de sus 3 amigos en el exilio y destaca el reinado de Dios sobre todo. Oseas, la relación de Oseas con su esposa infiel sirve para mostrar el amor y la fidelidad de Dios ante su pueblo infiel. Joel, advertencia sobre el juicio de Dios y llamados al arrepentimiento como nación. Amós, anuncia el juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida pecaminosa. Abdías, advierte del castigo que Dios traería sobre Edom. Jonás, relato del llamado misionero que Jonás recibió para ir a Nínive y su lucha contra ese llamado. Miqueas, habla del juicio que Dios traería sobre el pueblo rebelde e idólatra y la restauración que le seguiría. Nahum, anuncia la caída de los asirios y la ruina total de Nínive. Habacuc, diálogo entre el profeta Habacuc y Dios sobre los misterios de Dios y su justicia. Sofonías, anuncio del juicio de Dios sobre las naciones y de la venida del día del Señor.
Hageo, exhortación a la reconstrucción del templo y reclamos debido a la desobediencia. Zacarías, llamado al pueblo a despertar espiritualmente y a comenzar a reconstruir el templo. Malaquías, expresa el amor y la fidelidad de Dios hacia Israel, su pueblo infiel, y anuncia la venida del día del Señor. En el Nuevo Testamento, Mateo, relata la vida de Jesús, el Mesías prometido. Marcos, relato de la vida de Jesús, el siervo rey, y sus sufrimientos. Lucas, narra la vida de Jesús y lo presenta como el Salvador de todos, judíos, griegos y gentiles. Juan, presenta a Jesús, el Verbo hecho carne a través del cual recibimos la vida eterna. Hechos de los Apóstoles, detalles sobre el nacimiento y la expansión de la Iglesia. Romanos, enfatiza la salvación y la justificación para todos por medio de la fe en Jesucristo. Primera de Corintios, habla sobre cómo debe ser la conducta del cristiano y la importancia de la santidad. Segunda de Corintios, Pablo expresa alegría por el resultado de su primera carta e insta a los corintios a permanecer en la verdad. Gálatas, destaca la justificación por medio de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Efesios, habla sobre la importancia de la unidad en la Iglesia y la salvación por la fe en Jesús. Filipenses, recalca la importancia de la gratitud, el gozo, y presenta a Jesús como ejemplo de humildad. Colosenses, exhortación contra la herejía. Presenta a Cristo como el único digno de adoración. Primera de Tesalonicenses, habla sobre la esperanza de la segunda venida de Cristo y la persecución. Segunda de Tesalonicenses, expresa la importancia de permanecer firmes en la fe en medio de la persecución y habla sobre la segunda venida de Cristo. Primera de Timoteo, consejos de Pablo a Timoteo, advertencias contra el legalismo y los falsos maestros. Segunda de Timoteo, habla sobre la importancia de perseverar en la fe en medio de la persecución. Tito, instrucciones de Pablo a Tito sobre la conducta de los líderes en la iglesia y las cualidades del buen líder. Filemón, petición de Pablo a Filemón sobre Onésimo. Pablo enfatiza la igualdad entre los hermanos en la fe. Hebreos, habla sobre la preeminencia de Cristo y la importancia de la fe en Jesús. Santiago, recalca que la fe debe mostrarse. Habla sobre el poder de la lengua y la sabiduría. Primera de Pedro, carta sobre el ánimo y la fortaleza en la fe en medio de la persecución. Segunda de Pedro, advertencia sobre los falsos maestros en la iglesia y un llamado a perseverar en la fe. Primera de Juan, avisa contra los falsos maestros y enfatiza la importancia de obedecer a Dios. Segunda de Juan, expone la herejía y los falsos maestros en la iglesia y exhorta a crecer en discernimiento. Tercera de Juan, habla sobre la hospitalidad y el servicio cristiano. Judas, advierte contra la inmoralidad, los falsos maestros y el libertinaje. Apocalipsis, contiene la revelación del fin de los tiempos. Los libros de la Biblia, están agrupados según su género, libros históricos, cartas apostólicas, etc. Las dos secciones principales en las que se divide la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La realidad es que los dos testamentos se relacionan entre sí. El Antiguo Testamento, que contiene 39 libros y se conoce entre los judíos como el Tanakh, narra el origen de la humanidad y su historia antes de que Jesús naciera. En el Antiguo Testamento encontramos profecías específicas respecto al pueblo de Israel y a Jesús. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en 4 grupos. El Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, los libros históricos, de Josué a Esther, los libros de sabiduría y poesía, de Job a Cantar de los Cantares, y los libros proféticos, de Isaías a Malaquías. El Nuevo Testamento, 27 libros, comienza con el nacimiento de Jesús. Habla sobre el cumplimiento de algunas de las profecías del Antiguo Testamento, el nacimiento de la Iglesia y termina con profecías sobre el fin de los tiempos. El Nuevo Testamento se divide en 4 secciones. Los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, de Romanos a Judas, y un libro profético sobre el fin de los tiempos, Apocalipsis.